¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este día. Hoy, gracias a Dios, ya miércoles. Y sean bienvenidos a este su programa de Familia en Familia. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Bueno, estamos en la lectura y el análisis y lo que se pueda hacer estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya hemos visto el capítulo primero que nos habla de el hombre es capaz de Dios, el intento del hombre por conocer a Dios. Y estamos en el capítulo 2, Dios sale al encuentro del hombre. El catecismo tiene 4 grandes partes. Primera parte es la profesión de fe, que es la que estamos. Segunda parte, celebración del misterio cristiano. Tercera parte, la vida en Cristo, y la cuarta parte, la oración cristiana. Estamos en la primera parte. Dentro de la primera parte, todas las partes tienen 2 secciones, primera y segunda. Estamos primera parte, primera sección. En la primera sección tiene 3 capítulos, ¿sí? Terminamos el capítulo 1, que es el hombre es capaz de Dios, y estamos en el capítulo 2, Dios al encuentro o sale al encuentro del hombre. Y habíamos visto o estábamos en el artículo 1, la revelación de Dios, y veíamos el número 51, 52 y 53, que era lo que veíamos: Dios revela su designio amoroso. Era el número 1 romano, Dios revela su designio amoroso. Nada más los voy a leer para retomar ya el número 2 romano, que es donde íbamos a empezar a ver las etapas de la revelación. En el número 1 romano, que abarca el número 51, 52 y 53, nos decía así: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, Dios se revela, decíamos, para darnos a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, o sea, Dios se revela y nos dice, esto es lo que quiero, y lo hace a través, por medio de Jesucristo, para que los hombres, por medio de Jesucristo, el Verbo encarnado, que es el único que tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo, y hacernos consortes de su naturaleza divina. O sea, nos quiere participar, nos quiere hacer un regalo que es la naturaleza divina. Ese es el regalo de Dios. Número 52. Dios, que habita en una luz inaccesible, o sea, por más que queramos no podemos alcanzarla, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él. Entonces, darnos a conocer su voluntad para comunicarnos la vida divina, para comunicarnos su vida divina, y que Él creó a los hombres libremente, para hacer de ellos en su Hijo único hijos adoptivos. A ver, entonces la revelación, decíamos, para darnos a conocer su voluntad, compartirnos su vida divina y hacernos en Jesucristo hijos adoptivos, porque Jesucristo es el único Hijo de Dios y nosotros seríamos hijos adoptivos. Pero si llegamos a esa unión, somos en Jesucristo el Hijo único de Dios. Estamos unidos a Él, somos ya el mismo Cristo. No somos otro Cristo, somos el mismo Cristo. Recordando a Gálatas, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Hasta hay una canción ahí, ¿sale? Entonces, al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Bueno, entonces volvemos. Dios se revela para darse a conocer su voluntad, comunicarnos su vida divina, hacernos hijos de Él, hijos en Jesucristo, hijos adoptivos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Nos capacita. Para eso también se revela, para capacitarnos. Y así poderle responder y conocerle, amarle, más allá de lo que nosotros podemos realizar. Este sería el número 52. Voy a hacer un pequeño repasito. Dios se revela para darnos a conocer su voluntad, comunicarnos su vida divina, hacernos hijos en Jesucristo, hijos adoptivos, y nos capacita para responderle y poder conocerle y amarle más allá de nuestras capacidades, más allá de lo que
por nuestro solo esfuerzo seríamos capaces nosotros de hacerlo. Entonces, vean qué hermoso la revelación, todo lo que contiene. Elementos que son un tesoro. Y por eso la iglesia tiene la obligación de compartir esta revelación. ¿Para qué? Para que conozcamos la voluntad de Dios, para que tengamos partícipe de su vida divina, hacernos hijos de Dios y seamos capaces de responderle, de conocerle y de amarle, mucho más allá de lo que nosotros humanamente pudiéramos. Número 53. Dice, el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras, íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina, particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y en la misión del verbo encarnado. Entonces, esto va a ser muy, muy, muy alentador. Y es precisamente, vamos a hacer ahora un resumen de todos estos 3 números, que es lo que hemos visto hasta ahorita. En este segundo capítulo, Dios se da a conocer al hombre. Entonces, ¿qué es la revelación? Dijimos, Dios se revela para darnos a conocer su voluntad, compartirnos su vida divina, hacernos hijos en Jesucristo, capacitarnos para para poder nosotros llegar a conocerle y amarle más allá de nuestras fuerzas. Ahora, todo esto, ¿cómo lo va a hacer? Ok, está muy bonito, pero ¿cómo lo hace Dios? Dios lo hace a través de palabras y obras, o obras y palabras, donde una a otra se esclarecen mutuamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es aclarar. La palabra aclara la obra y la obra aclara o explica o da a conocer de mejor manera la palabra. Entonces, mutuamente, tanto la palabra explica como la obra explica la palabra y van siempre ligadas íntimamente y ahí nosotros poder entenderse, o sea, que sea más claro, más luminoso, más ilustre. Es como cuando tallas, ¿cómo se llama? Hacer brillar. Tallas un metal y lo tallas y lo frotas hasta que quede brilloso, así clarito, clarito y te puedas reflejar. Bueno, así la palabra brilla y esclarece, aclara la obra. Y la obra, a su vez, brilla, talla y esclarece la palabra. Entonces tenemos estos 2 elementos. Ahora, lo hace a través de obras y palabras, pero lo hace gradualmente, por etapas, hasta llegar a la etapa plena, que es la revelación en Jesucristo. Por eso es la plenitud de los tiempos o el fin de los tiempos, porque ya no hay más revelaciones necesarias para salvarnos. Todo lo que necesitamos para salvarnos está en Jesucristo. Eso es lo único que necesitamos. Entonces, vamos a hacer otra vez un resumen de estos 3 números. Quiero que les quede bien claro, y está sencillo, creo, para entenderse. Vamos a ver. La revelación es donde Dios se da a conocer. ¿Para qué? Dios se da a conocer para darnos a conocer su voluntad, participarnos de su vida divina, hacernos hijos en Jesucristo, hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Nos capacita para poder responderle, para poder conocerle y amarle más allá de nuestras fuerzas, y a su vez esto lo va a realizar por medio de obras y de palabras. Palabras y obras. Cada una esclarece, le saca brillo, aclara o explica, ayuda a entender la palabra a la obra y la obra a la palabra. ¿Y cómo lo hace también? Lo hace por etapas. Dios se va revelando. Esa es una pedagogía. Obviamente la pedagogía es una ciencia que tiene la intención de enseñar que el niño aprenda o el joven aprenda de la mejor manera, sacar lo mejor. Dios pues es el pedagogo, es el maestro. Y Él utiliza una pedagogía para que podamos gradualmente, como se hace en la escuela. En la escuela, primer año de primaria, no te enseñan cálculo,
No, hay que llevar una pedagogía para llegar hasta el cálculo, ¿no? Primero te enseñan los números, luego las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, quebrados, y luego así la ecuación, la fórmula general, luego álgebra, luego analítica, geometría analítica, luego cálculo. Hay una pedagogía, como la lectura, ¿no? Aprender primero las letras, a leerlas, identificarlas, escribirlas, luego las vocales, primero las vocales, luego las consonantes, luego las sílabas, luego palabras, e ir para luego hacer oraciones completas, luego aprender a leerlas, aprender a expresarlas, hasta que puedas tú incluso ser un orador, un predicador, un exponente o un escritor. Pero imagínate a un niño de primaria, el primer día de clases le das una pluma y un papel, escríbeme un ensayo pues, de un pensador, de un filósofo. Pues le pones al más sencillo, ¿no? Heidegger. No, pues al pobre, pues, ni al caso. Hay que llevar una pedagogía, hay que llevar un proceso. Dios hace esto con la humanidad. Lleva un proceso maravilloso, un proceso que nos ayuda a todos para poder ir entendiendo. Entonces nos va preparando por etapas para acoger la revelación sobrenatural. O sea, porque habíamos visto en el primer capítulo la revelación natural, que es la creación misma. Uno puede descubrir la presencia de Dios a través de la creación y ve pues todas esas maravillas, ¿no? Esas cosas hermosísimas que se dan en nuestra vida para todos nosotros. Y es necesario ir descubriendo por etapas primero la grandeza de Dios, de sobre todas las cosas, y sobre todo también que al descubrirnos a nosotros, pues como criaturas y con todas las cosas hermosas que hay en nosotros, ver pues algo que dices, ay, oye, pues yo no sabía, yo no entendía, ¿no? Lo maravilloso que es mi cuerpo y la grandeza que hay en él, ¿no? Bueno, los que hemos estudiado medicina se maravilla uno, toda la perfección que hay. Me refiero para que exista la vida y para que lo complejo del cuerpo del ser humano, pues ahí descubrir a Dios, esa es la revelación natural. Pero ya Dios se revela a sí mismo y esto le llamamos la revelación sobrenatural, donde Dios se da a conocer. Y bueno, en este ámbito es en donde estamos. Y vamos a empezar el número 2 romano. Las etapas de la revelación. Desde el origen, Dios se da a conocer. Entonces, desde el origen, Dios se va a dar a conocer. Vamos a ver qué nos dice el número 54. Nos dice algo así. Dios creándolo todo y conservándolo todo por su verbo. Ahorita lo vamos a ir viendo. Da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Es lo que yo les decía, la revelación natural. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además, personalmente a nuestros primeros padres, ya desde el principio. Los invitó a una comunicación íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. A ver, vamos a ver este número con calma. ¿Qué es lo que nos refiere? Dice, Dios creándolo todo y conservándolo todo por su verbo. Por su verbo. Y dice que entonces todo fue creado por Él, en Él y para Él. Y esa es una frase que dice el sacerdote. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, todo es por Él. Todo es para Él. Todo es para Él. Y bueno, cuando
viene esta revelación, nos damos cuenta que la creación es sostenida, es creada, es sostenida y es mantenida por Cristo, en Cristo y para Cristo. Él es por todo el centro de todo. No hay otra fuente, no hay otra realidad más grande. Dice, Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. O sea, nosotros ya podemos saber que todo fue creado por Cristo, en Cristo y para Cristo. Pero, ahí se me olvidó mi alzacuello. Ya decía yo que estaba medio desnudo. Creo que traigo aquí uno. Ándele. Siempre traigo uno de reserva. Y decía, ¿por qué? Algo no está bien. Pero ya, aquí lo corregimos. Y luego mi querido Sammy no me dijo. Y yo aquí, ahorita que me toqué, dije, espérate, me falta. Ahora sí. Sorry. ¿En qué estaba? Ya. Entonces, todo fue creado por Cristo, en Cristo y para Cristo. Y bueno, vamos viendo que Dios da testimonio perenne, o sea, permanente, que es algo que va a ser necesario para todos nosotros entender. Va a ser de lo que va a tratar de hacer lo que perdura a través de los años. Eso es perenne, que no se acaba. De hecho, la palabra tiene una raíz del de es año, ¿sí? Y que va a ser utilizado por ejemplo, palabras bienio, trienio, cuatrienio, enio. Sí, el perennis, que es precisamente, tiene el prefijo per y el término annus, que es año, y que es obviamente lo que perdura a través de los años. Entonces, ¿sí? Dios da testimonio perenne de sí, o sea, a través de los años, a través desde el inicio de la historia hasta nuestros días. ¿Sí? Pero en las cosas creadas, que era lo que yo les decía, de lo que es esta realidad. Y va a ser muy, muy importante. Entonces dice, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural. Dios se pudo haber quedado solamente en la pura creación, pero no, Él da inicio a la revelación sobrenatural, donde Él se da a conocer. Se manifestó, además, personalmente a nuestros primeros padres. Estamos viendo las etapas de la revelación. ¿Quiénes son nuestros primeros padres? Los que se conocen como los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Podemos verlo a lo mejor desde Adán, ¿sí? Obviamente, pero históricamente hablando, pues serían Abraham, Isaac y Jacob, pero pues desde Adán y Eva, pues se manifiesta ese proyecto, ese plan de Dios. Ya desde el principio. Los invito a una comunión íntima. Pueden comer de lo que quieran, nada más. Hay una pequeña regla, no coman de esto y no hay problema. Abraham, deja tu casa, deja tu tierra. Isaac, Jacob son los primeros padres o los patriarcas, ¿sí? Que los va a invitar a una comunión íntima con él, revistiéndolos de una gracia. Acuérdense, cuando Moisés subió al monte a orar, al bajar, pues resplandecía su rostro, que le decían, oye, ponte algo, cúbrete el rostro, porque impresiona. Era una manifestación externa de lo que hay dentro. Y ustedes mismos, en alguna ocasión, han conocido personas que tienen una luz, y no me refiero a la áurea, ni a los chakras, ni nada, sino es la gracia de Dios. La gracia de Dios que se ve en esas personas santas. Y repito, no porque se le vean cosas, sino que transmiten paz, transmiten amor, transmiten tantas cosas hermosas que tú dices, wow, ¿no? Qué bonito, qué hermoso, qué especial es esto. Ok, entonces los invita a una comunión íntima. A Adán y Eva, a Abraham, deja todo y deja que yo te voy a dar. O sea, ya hay una relación de confianza, de abandono. Por eso Abraham es el padre de la fe. Luego Isaac, luego Jacob. Los va invitando y van obedeciendo. Moisés, Josué, son
de esta invitación, ¿sí? Para convivir, para estar con Él, y Dios los reviste de una gracia especial. Esto sería el número 54. Ya dijimos cuál es entonces. Dios creó todo por Cristo, en Cristo y para Cristo, y todo está sostenido en Cristo. Y Dios se da a conocer a través de los años, perennemente, a través de la creación, pero quiso hacer un acto presente, una revelación sobrenatural, donde se manifiesta al hombre, especialmente, primeramente o personalmente, a nuestros primeros padres. ¿Para qué? A una comunión, y a su vez Dios los llena de su gracia, de una gracia especial. Número 55. Dice, esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Es una oración que decimos nosotros los sacerdotes en la celebración de la Santa Misa, la plegaria eucarística número 4. Ok, vamos a ver este número 55. Dice, esta revelación no fue interrumpida. Esto es bien interesante por el pecado de nuestros padres o de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ok, imagínense que ustedes tienen una relación con quien ustedes quieran. Una relación muy intensa, y no me refiero solamente de un hombre con una mujer, una amistad, una relación familiar muy intensa, muy fuerte, muy hermosa. Y resulta ser que esta persona te traiciona. En la relación de pareja te es infiel, te abandona. En la relación familiar te traiciona, te roba, te hace algo muy feo, muy feo. Y tú dejas de manifestarle tu amor o tu confianza porque dices, no, pues ya me lastimó. O si lo aceptas, como que a veces vienes a, como que sí le entro, no le entro, o cómo le hago, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, Dios, a pesar de la traición y del pecado, no solamente de nuestros primeros padres, sino de todos nosotros, Dios no interrumpe su proyecto. Esto es para alentar a cualquiera. Esto es para decir, oye, ¿cómo es posible que Dios, a pesar de todo lo que el ser humano a lo largo de la historia lo ha traicionado, ha utilizado su nombre para justificar sus guerras, para justificar sus injusticias, para justificar todo el mal que ha hecho? Las famosas guerras santas de cristianos, de musulmanes, de judíos, y el ataque directo hacia la obra de Dios, el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, o el daño a la criatura de Dios, a la obra de Dios, cuando robamos, matamos, violamos, mentimos. Y Dios no deja de revelarse, no dejó de manifestarse a su pueblo, a sus criaturas. Entonces, oye, ¿no significarás mucho para Él? ¿No significará que tú eres algo especial para Él? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay algo ahí maravilloso en ti que tú no lo has visto, que Dios lo ve. Tanto sabemos que quiso entregar a su Hijo por ti. O sea, no interrumpe su acción reveladora. A pesar de que el hombre le dice a Dios, no quiero, déjame en paz, y no es en este elemento que van a ser muy importante, ¿no? Para todos nosotros, y sobre todo para todos nosotros, esta revelación, y que en este ámbito es necesario que el ser humano tome conciencia de lo valioso que es para los ojos de Dios y todo lo que es y Dios está haciendo y quiere hacer en nosotros. Entonces dice,
Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención. Esto vamos a verlo en el Génesis, en el momento de la caída, y qué es lo que sucede en esta caída. Génesis, capítulo 3. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales, versículo 1 en adelante, de todos los animales del campo de que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis, es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad, aquí viene la promesa, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Aquí ya hay una enemistad, o sea, una lucha. La mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Y es este elemento donde viene, se llama el protoevangelio, el primer anuncio de una salvación donde habrá esta enemistad. O sea, va a haber una lucha entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la serpiente, y va a aplastarle la cabeza. Tenemos esta imagen en mi Madre Santísima que realiza esta experiencia maravillosa de él aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Cómo lo hace? Con la misma realidad, en la libertad que se le da a Eva, María sí responde. María dice sí al proyecto de Dios y aplasta la cabeza de la serpiente en su obediencia. Ok, entonces, esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano a través de la historia. Va mandando personajes que van a ir preparando un pueblo y los va a ir cuidando. Tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Entonces ya deja aquí entrever un elemento muy importante. Entonces, ¿qué es? Vemos
dice, después de su caída alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Y tuvo cuidado del género humano para dar la vida eterna. Aquí ya es, Adán y Eva tenían la vida eterna, la perdieron al usar mal su libertad, perdieron eso, pero podían recuperarlo, como todos los seres humanos podemos, porque Dios quiere, ¿sí?, para darnos a todos la vida eterna, a todos los que buscan la salvación. ¿Y cómo se busca esa salvación? Con las buenas obras. Por eso tanta insistencia en las obras de misericordia. 7 corporales, 7 espirituales. Tuve hambre, tuve sed, tuve miedo, estaba en la cárcel, en el hospital, estaba desnudo, era ignorante, me equivoqué, me morí, necesito de tu ayuda, oras por mí, oras por los difuntos, me soportas con paciencia, con misericordia, mis miserias y me ayudas. ¿Sí? Con la perseverancia en las buenas obras. ¿Cómo? ¿Por qué son tan importantes las buenas obras? Porque es el producto del amor. Las buenas obras, cuando son obras, pero que no son producto del amor, no son más que apariencia. Veamos un ejemplo con todo esto de, por ejemplo, lo de la cuestión del famoso Teletón. Hay muchas cosas oscuras ahí. Sí se está ayudando a niños, eso no cabe la menor duda, pero la intención de muchos, especialmente se dice de los que manejan cantidades enormes de dinero, manejan las donaciones de todos, también ellos hacen donaciones, pero lo presentan como donaciones de ellos y ellos evitan pagar impuestos porque es para una obra de caridad. Entonces ahí ya no hay transparencia, ahí ya no hay una transparencia ni hay una legitimidad. En ese caso, bueno, pues ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que no hay una buena obra producto del amor. Hay una buena obra con un interés mezquino, con un interés equívoco. Por eso, cuando hacemos obras de misericordia sin el amor, no funcionan. No quiere decir que no se pueda dar, no quiere decir que no sea parte de una realidad muy intensa, que va a ser muy importante para todos nosotros. ¿Por qué quieres ayudar? ¿Por un sentimiento de culpa? Bueno, puede ser inicialmente aceptado, porque te remuerde la conciencia que tú tienes el otro. Bueno, puede ser inicialmente como, ¿cómo decirles? Se me fue la palabra. Como chispa inicial, como ignición, como primer momento, está bien, pero si no está luego sostenido en el amor de Dios, en ese conocimiento de su plan de salvación y en el amor a mi prójimo, porque ese es el proyecto de Dios, que lo amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo como Él nos amó. Y en ese amor entonces yo hago las obras de misericordia. Sí funciona cuando lo hago con el otro, sin el elemento del amor. Bueno, pues por lástima, por callar mi conciencia, pues estoy ayudando a mi prójimo. Pero no tiene toda la intensidad y no tiene toda esta acción maravillosa de la gracia de Dios a través de ti. No quiere decir que no se deba de hacer, hay que hacerlo, al menos se hace eso, ¿no? Aunque no sea por amor y se está ayudando. Pero repito, en el caso, por ejemplo, de estas instituciones, si es verdad o no es verdad, ya ven que salió mucho en los medios, en las redes, de que es mentira, que esto, que aquello. A mí no me consta, no estoy juzgando, ni estoy afirmando, simplemente comparto el hecho para poner un ejemplo de una obra de misericordia sin amor. Sí se ayuda, pero no es en beneficio. Sí es en beneficio de los pobres, pero no es en beneficio de los que están ayudando. Entonces, pues, Dios pide cuentas de todas esas realidades, ¿no? Pero bueno, es algo de lo cual estamos aprendiendo juntos. Ok, entonces estamos en el número 55. Luego dice más adelante la oración que yo les decía de la plegaria eucarística. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste además
tu alianza a los hombres. Esto es algo de lo cual a mí me gusta mucho en la confesión hacer hincapié. Mira, vamos a suponer que eres traicionado por un trabajador o eres traicionado por un ser querido de la manera más cruel y gacha. Seguirías, peor tantito, que tú supieras desde antes, al que vas a contratar te va a robar, o al que vas a contratar va a matar a tu familia, o al que vas a contratar te va a traicionar. ¿Tú lo contratarías? Dices, no. Bueno, Dios te contrató o te dio la vida, a pesar de que Él sabía lo que ibas a hacer, porque cree en ti. ¿Sí? Reiteraste además tu alianza a los hombres. O sea, tú caes y Él vuelve a reiterarte, te amo, te perdono, échale ganas. Pero ¿cómo es posible? Es que Él es Dios. Ese es lo maravilloso de nuestra relación con Dios. Él es Dios. Y para Él no hay nada que valga más que tú. Por eso quiso, en su infinita sabiduría, en su infinito amor, manifestarse en nuestras vidas. Manifestarse y decirle, hey, aquí estoy. Yo te he amado. Yo te seguiré amando. Yo estoy aquí porque creo en ti. Porque no hay nada más maravilloso para mí que tú. Y cuando entendemos esto, podremos ver y podremos comprender todas las maravillas, todas las grandezas de la misericordia de Dios para con nosotros. Y bueno, cuando se da esto, podemos ver, podemos comprender varios elementos que se pueden dar en nuestra vida. Ok, hasta aquí sería el número 55. Ya vimos el 54, vimos el 55 de las etapas de la revelación. Desde el origen, Dios se da a conocer. Ya lo estamos viendo. Y vamos a ver la alianza con Noé. Esto es muy importante. Las alianzas que se van a dar en el Antiguo Testamento, ¿sí? Incluso se refiere como la antigua alianza y la nueva alianza. El Antiguo Testamento, que contiene las antiguas alianzas, y el Nuevo Testamento, que contiene la nueva y definitiva alianza, que va a ser muy, muy hermoso. ¿Ok? Nada más se los voy a leer el 56, y hasta aquí vamos a llegar. No lo voy a analizar, lo vamos a analizar en el siguiente programa. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé, después del diluvio, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados, según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Muy bien, con esto terminamos este programa. Bueno, este segmento, el programa sigue, gracias a Dios, seguimos con todos nosotros en este programa de Familia en Familia. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en este programa. Nada más déjenme checar si hay alguna participación sobre el tema, sobre el tema. Si no es sobre el tema, pues no lo leo para que no haya a ver, déjenme checo porque aquí está medio lento el asunto. Tenemos, bueno, sí hay llamadas, pero no, de felicitaciones y peticiones. Los voy a poner con mucho gusto en la siguiente hora para leerlos con calma. ¿Ok? Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con la segunda hora de este programa. Recuerden, Dios es amor
y te ama.